Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Lorena, soy acompañante del proyecto UA15 y bueno, muy contenta de estar hoy compartiendo nuestro quehacer y nuestro propósito con ustedes. Las invitamos a aprender cámaras si se animan y así nos vamos viendo y conociendo para estar este ratito compartiendo. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, mi nombre es Raúl Fonseca, soy acompañante del proyecto Vaquinza y estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Bueno, de verdad les agradecemos como haber seguido este llamado, como estar en este espacio y en esta disposición de conocer nuestra comunidad. Es una comunidad de aprendizaje y crianza. La idea es que va a ser un espacio de compartir palabra, las preguntas son bienvenidas. Si estamos hablando y quieren profundizar en un tema, tienen alguna inquietud, pues sencillamente o pueden activar su micrófono y hacer la pregunta, o pueden levantar la manito, o pueden también escribir por el chat que está habilitado. Para las personas que se van a conectar después a través de los videos, si tienen alguna inquietud, nos la pueden mandar por WhatsApp y con todo el amor se las contestaremos. La idea es compartirles nuestra comunidad. Nosotros estamos en San Francisco, Cundinamarca. Estamos dentro del territorio de la aldea Feliz en la vereda San Miguel, en un espacio absolutamente maravilloso, lleno de naturaleza. Tenemos un río, un lago, está toda la montaña y el bosque, donde ahí ocurren la mayoría de nuestros aprendizajes. Actualmente en nuestra comunidad estamos 14 semillas, a los niños los llamamos semillas porque es el objeto y es el propósito nuestro, es que la semilla empiece a florecer y a hacer lo que realmente vino a hacer. Y desde ahí es que movilizamos toda la comunidad. Entonces la intención de este espacio es compartirles cómo funcionamos, cuáles son nuestras expectativas, cuál es nuestro propósito, cómo acompañamos a las semillas y sí entender muy claro que aquí no es un proceso de solo crecimiento de los niños por las semillas, sino también que nosotros como padres somos propias semillas y los maestros acompañantes también son semillas. Entonces es una comunidad donde todos estamos aprendiendo, donde todos nos estamos apoyando en este propósito que nos inspira, pues que es el acompañamiento de las semillas que son los niños. Dale, Lore, bienvenida. Compártenos ya desde ti. Yo apago por acá el micrófono para que no haya interferencia. Vale, gracias. Pues a mí me gustaría de pronto conocer un poquito la voz de quienes estamos aquí, aprovechando que no somos muchos, de pronto el nombre y un poquito una palabra de por qué llegaron a este espacio, qué las motiva, y ya luego entonces continuamos contándoles. Y así vamos haciendo un poquito de diálogo. Si quieres, no sé, Katherine, Connie, Hola, hola. Connie, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenos días, Hola, Bueno, Connie, buenos días. buenos días. Yo soy educadora hace 25 años de primaria y preescolar. Me interesó mucho eh, el que ustedes tuvieran una educación diferente. Yo trabajo en la Secretaría de Educación, ya estamos en vacaciones. Y entonces dije, ve, qué chévere, siempre me ha encantado todo esto y pues si están en la aldea feliz que siempre la he querido conocer, pues con más veras me animo más. Entonces trabajo con niños hace mucho tiempo, soy educadora de pequeñitos, también he estudiado muchas cosas en psicología, trabajo en orientación en los colegios, he manejado colegios del distrito siempre y bueno, pues aquí estoy me encantaría conocerlos, me encantaría que conocieran, conocer su propuesta, pero también enseñarles las mías, lo que yo manejo en el aula, y manejo didácticas y muy, muy dadas a la naturaleza, a pesar de estar en el distrito, aprenden a leer de otra manera, aprenden a leer en experiencias dadas en el contexto. Entonces, pues qué rico que intercambiáramos todo esto. Genial, muchas gracias, Connie. Vale. Bueno, buenos días. Mi nombre es Caterine Moreno y me interesa mucho conocer estas otras metodologías alternativas a lo que usualmente se da en la escuela. Tengo un pequeñito de 9 años que está en un colegio tradicional, pero pues yo he sentido desde hace mucho que no
que no es el tipo de educación que yo quisiera para él. Él está contento en su colegio, quiere seguir ahí, pero digamos que para mí no sobra como conocer otras alternativas, sobre todo en la perspectiva de encontrar escenarios y humanos en donde mi chinito pueda desarrollar su potencial. Entonces, esa es mi expectativa. Vale, muchas gracias, Catherine. Pilar o Angélica. Enciende el Hola, micrófono. Hola, Angélica, bienvenida. hola, buenos Hola, días, buenos ¿cómo días. están? Yo soy Angélica. Yo acompaño desde hace 3 años a mis hijos en su aprendizaje libre y natural. Vivo en Puerto López Meta, a 1 hora de Villavicencio, en una finca con los niños de 12 años y de 6. Entonces, miré por Facebook su proyecto, me pareció algo muy lindo. Me gustaría mucho aprender de cómo lo hacen, de pronto en algún momento poder formar comunidad, porque en el momento estamos solamente pues los niños y yo los acompaño en sus intereses, pero pues sigo aprendiendo todos los días, tratando de mejorar como persona para poder acompañarlos en este proceso, que es su proceso, ¿no? Muchas Y bueno, también el mío porque pues es un cambio súper grande para uno también, sí, poder como, o sea, ellos son nuestros maestros, entonces ahí vamos en el camino de aprendizaje todos los días. Vale, muchísimas gracias, Angélica. Buenos días, mi nombre es Pilar y estamos aquí, mi pareja Miguel, y pues coincide con una búsqueda de un cambio de colegio de un hijo nuestro, pero pues él, no sé si para la propuesta de ustedes es grande, tengo la sensación de que sí, tiene 15 años, y igual a mí me parece muy interesante, tal vez como lo decía Connie, ¿no? Escuchar que siempre hay otras cosas nuevas por explorar, por conocer, así de pronto ya no sean para los hijos de uno, pero ideas que de pronto lo movilizan a uno, ¿no? Que le hacen creer que hay oportunidades distintas a las que uno conoció y que uno se puede de pronto vincular desde otros lugares, ¿no? No solo como mamá o papá, sino de pronto desde otros lugares. ¿Ya? Ya lo dijiste todo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, no sé si Joana quieres compartirnos tus intereses y tu expectativa de estar aquí. Nos estamos como saludando y conociendo. Ok, buenos días. Mi nombre es Joana Franco. Hago parte de la Ecoaldea Mi Tribu. María Angélica me invitó a la charla. Tengo una niña de 5 años, Sofía, la cual pues estamos llevando un proceso de educación en casa con ella. Y yo lo que intento es observar qué le gusta y proporcionarle las herramientas para que desarrolle eso que, en lo que está interesada. Me gusta mucho pues el proyecto de UBA 15, lo conozco pues por la referencia de lo que me dice María Angélica. No me he unido porque por las distancias, ¿no? Yo vivo en Bogotá y pues me queda lejos. Vale, bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, voy a empezar a contarles inicialmente quiénes somos. Como decía Diana, somos una comunidad de madres, padres, acompañantes, niños y niñas que nos juntamos en un territorio en San Francisco, Cundinamarca, a acompañarnos nuestros procesos de desarrollo y aprendizaje. Este proceso lleva más de 4 años. Raúl y yo hace 3 años estamos liderando el proceso pedagógico, sostenidos por los padres y madres que gestionan toda la logística, el operativo, lo administrativo, que más adelante vamos a hablar de ello. La intención de reunirnos es hacer una transformación, ¿no? El primer
como llamado de juntanza es transformar los espacios y los procesos y las formas de cómo los niños y las niñas aprenden con el propósito justamente de ofrecerles espacios más amplios de expresión y desarrollo de su ser. Sabemos que la educación tradicional o la educación convencional pues nos ha coartado de diferentes maneras, ¿no? Entonces esta es una propuesta creativa desde el diseño y la observación de los procesos de cada uno de esos niños. Nos juntamos entonces con el propósito de transformar, de crear nuevas maneras y principalmente de cuidar. Entonces nuestra filosofía y como nuestra base desde donde nos paramos a acompañarnos mutuamente es el cuidado de nosotros mismos, el cuidado de las relaciones que vamos entablando, maestro, acompañante con niño o niña, entre adultos, entre ellos, con nuestra comunidad más amplia, ¿no? Estamos dentro de una aldea, luego dentro de un municipio. El cuidado también de nuestro territorio, estamos en un bosque húmedo muy bello, con una diversidad muy amplia, entonces las relaciones y los vínculos también es una de nuestras motivaciones para estar juntos, estos pilares, ¿no? La transformación, el cuidado y facilitar los caminos para la expresión de los seres, ¿no? Como decía Diana al principio, nuestra metáfora que acompaña nuestro camino es la semilla. Estamos dentro de un entorno natural, así que todo lo orgánico pues nos inspira mucho y desde ahí también nos definimos. Somos una comunidad orgánica en permanente transformación que se va moviendo y se va moldeando a las necesidades de los niños y las niñas que están en este momento en el proyecto, dependiendo de sus edades, de sus formas de ser, de sus intereses. Y entonces la semilla como hilo conductor es nuestro interés como cuidar y permitir que, o sea, entendemos que dentro de esta semilla están todos los potenciales para ser lo que es, ¿no? En la semilla árbol del limón está toda la información para que sea todo el limón que pueda ser. Y de esa manera entendemos también, ¿no? Dentro de nosotros, en un contexto cuidado y con herramientas apropiadas, está todas las potencialidades para crecer y para expresarnos. Buscamos entonces que ese desarrollo y ese aprendizaje emerja de los niños y las niñas en un contexto cuidado, con provocaciones, que son las acciones que Raúl y yo en este caso y otros maestros acompañantes facilitamos para que ellos vayan interactuando con estímulos que puedan ser detonadores de intereses diversos. Y nos basamos en el vínculo y la conexión con cada uno de esos seres que llega es el primer pegamento, ¿no? La primera forma de conexión. Y desde allí empezamos a observar, como decía, creo que Angélica, ¿no? Nuestra base fundamental del acompañamiento es la observación y la presencia, y la confianza absoluta de que los aprendizajes van a emerger en la medida que permitamos y estimulemos la motivación, el juego y el contacto entre nosotros y la naturaleza, ¿no? Siento que de pronto ya Raúl nos puede de pronto ampliar un poco más ya cómo es que lo hacemos, ¿no? Desde esta base de queremos cuidar y darle el potencial absoluto a estos seres que acompañamos. Raúl nos va a contar cómo es que lo hacemos, de qué forma. Ok, buenos días para todas y todos. Chispas, esa pregunta es chévere de cómo, porque como decía Lorena, partimos de la observación y la escucha. Es muy importante recibir esa individualidad que llega y también ser auténtico hacia esa individualidad, o sea, ser uno auténtico. Los niños perciben esa autenticidad de uno. Entonces, el primer momento es recibir y observar y escuchar y generar vínculo, o sea, cómo respetar esa individualidad y cómo integrarlo en el espacio y en el grupo. Ahí empiezan a pasar muchos milagros y muchas situaciones maravillosas
que si uno se da el tiempo de observar y de escuchar, te permiten encontrar pistas del camino, encontrar fórmulas del camino, encontrar estrategias. Y eso nos lleva a Lorena y a mí y a los talleristas a imaginar espacios, momentos, provocaciones, salidas, caminatas, estrategias. Y la naturaleza es nuestro entorno. Y ahí tenemos una fuerza maravillosa que nos da la naturaleza con el agua, con el fuego, con la tierra, con las plantas, los animales. Entonces ocurren milagros todo el tiempo, ¿no? Las mariposas que llegan, los insectos, los perros, las ardillas, o sea, cada día tiene un montón de situaciones que nos hacen a nosotros y a los niños y niñas descubrir, como una ardilla que está pasando por allá, como descubrir qué quiero y cómo lo quiero hacer. Y para eso hemos estructurado momentos para eso, momentos donde tienen mayor autonomía y donde tienen un poquito mayor de instrucción. O sea, hay momentos como el juego libre donde están completamente autónomos y pueden jugar en unos límites que marcamos en algo que llamamos acuerdos. Y hay otros momentos donde, por ejemplo, hay un taller de música, un taller de danza, un taller de artes plásticas, donde hay más caminos desde el maestro acompañante, pero igual van a procesos individuales. Entonces, al llegar los niños en la mañana, tenemos un espacio que se llama círculo, donde nos reunimos en círculo y nos saludamos, donde la palabra del niño es importante, la palabra del niño y la niña es importante. ¿Cómo llego? ¿Qué hice la noche anterior? Si quiero decir de qué color me siento, o me siento que hoy soy un gato. O sea, cada uno va contando lo que quiere decir. Incluso pueden decir bien y ya. O hay unos al principio que no hablan, que llegan como muy tímidos y pasan días para que su palabra vaya llegando. Entonces el grupo, hay un ejercicio de cuidado de los mismos niños ya, de cómo reciben al otro. No como una fórmula de que se debe decir tal cosa o tal otra, sino un espacio amoroso de acogida. O sea, nos acogemos todos los días. Y eso me parece lindo porque tanto Lorena como yo también podemos decir cómo llego, si pasé mala noche, buena noche, o si desayuné arepa con chocolate. O sea, eso es muy rico compartir eso. Y ahí está el vínculo, ¿no? El vínculo es algo que se hace todos los días, no es algo que se logró y ya, o que o que se da porque sí, no, es un proceso de la vida, eso hace parte de las relaciones humanas. Y en ese círculo también podemos expresar si tenemos alguna molestia, si tenemos alguna, algo con lo que no estoy de acuerdo. En ese círculo también podemos expresar si estoy enfermo o enferma o si necesito algo. Cuando termina el círculo, que dura más o menos unos 15 minutos, a veces más cuando hay más temas o a veces menos. Luego viene el espacio de lo que nosotros llamamos proyecto, donde tenemos 2 horas, cada uno, digamos, en 2 grupos. Lorena está con el grupo de los chiquitos más grandes, de 8, 9, 10 años, 11 años, y yo estoy con los chicos más chiquitos, de 5, 6, 7 y 8 años, más o menos. Hay un chiquito más pequeño, ¿no? O sea, tenemos 2 grupos multiedad. Y cada uno en esos espacios genera estrategias o se generan exploraciones individuales y colectivas. Y donde interactuamos con el entorno, donde jugamos. El arte es fundamental. Ahí ya empiezan a aparecer como estrategias, ¿no? El juego jugamos todo el día. Y el arte también es como expresamos eso que sentimos o cómo lo manifestamos. Entonces el arte desde varias manifestaciones, no solo el arte entendido como el dibujo y la pintura, sino la música, la danza, el movimiento, el teatro, todo lo que nos imaginemos. Y
Eso funciona 3 días a la semana. Hay otros 2 días donde tenemos talleres, donde pasa artes plásticas, música, movimiento o danza, que llamamos nosotros, y un espacio de permacultura que tenemos los viernes. Luego viene el compartir, que es un espacio de la alimentación, donde es bien lindo porque es un espacio inclusivo, ¿no? Aquí tenemos muchas diferencias, desde los veganos hasta los que les encanta la carne, entonces, y matices ahí en medio. Y los niños están aprendiendo a encontrar los sabores de los alimentos, ¿no? Hay algunos que tienen algunas dificultades con los tomates o con las zanahorias o con la cebolla, entonces con los mismos niños tenemos acuerdos, entonces tenemos el acuerdo de probar, aunque sea un poquito de cada cosa. Y ahí vamos aprendiendo. Y el compartir lo hace cada familia y nos vamos turnando durante todo el mes. Entonces, cada familia lleva el compartir de todos los niños un día en la semana, más o menos como 2 veces al mes. Y también el grupo de Lorena y el grupo mío nos encargamos de un día de cocinar el compartir con los niños, de cocinar o preparar. No necesariamente es cocinado, siempre. Y en ese espacio es como un ejercicio otro ejercicio de comunidad, de la mesa, digamos, como del encuentro, un poquito yo diría también un poco espiritual, ¿no? De cómo agradecemos la vida, y ahí no hay como no tenemos ninguna religión, que digamos hay libertad religiosa, pero sí hay un sentido espiritual con todo lo que tocamos, digamos, empezando con nosotros mismos, al cuidarnos a nosotros, al cuidar al otro y al cuidar la naturaleza. Luego el compartir viene el espacio de juego libre, donde por 1 hora los niños pueden jugar lo que quieran en unos límites que también hemos acordado con ellos, porque como tenemos lago, tenemos río, está la parte donde entran los carros, entonces hay ciertos acuerdos que hemos hecho con ellos y respetamos esos límites. No tenemos, son límites invisibles. No hay una cerca, una reja o una puerta, sino son límites invisibles. Y es lindo cómo esos límites invisibles los vamos apropiando, nos vamos empoderando de eso y respetando. Y con los niños jugamos nosotros. O sea, ese espacio es un espacio donde nosotros jugamos con los niños, porque ese observar y escuchar, tenemos que estar cerca para escuchar, además porque es divertido jugar. O sea, a mí me pagan por jugar, a mí me gusta jugar y divertirme. Entonces, el jugar con ellos es importante porque ahí pasan muchas cosas, que no solamente pasan cosas que nos dan pistas sino que ahí están aprendiendo. Ahí están, el juego en sí mismo es la mayor estrategia de aprendizaje. Y como son también multiedad, pasan cosas de cómo recibimos al más pequeño o cómo el más grande se puede expresar en diferentes expresiones, en el saltarino, en el fútbol o en el columpio, y cómo llegamos a acuerdos para su uso, porque no tenemos 15 columpios o 16 o 18 columpios, sino tenemos solo 2. Entonces, se llegan a acuerdos de cómo los usamos y cómo los compartimos. Eso también es bien chévere. Luego del juego libre viene un espacio que llamamos ambientes libres de aprendizaje, donde se generan rincones o espacios motivadores desde lo bidimensional y lo tridimensional. Entonces, desde el dibujo libre, un dibujo un poquito más especializado, elaboración de libros, historieta, tejido, y otros espacios más tridimensionales donde tenemos construcción con papel, construcción con cartón, alambre, plastilina que ha ido desarrollándose incluso hasta hacer pequeñitos stop motion, o elaboración de maquetas. Y ahí también es un espacio donde ellos pueden proponer proyectos de ellos completamente nuevos o diferentes, o que como se les ocurren a veces proyectos diferentes a los que hacemos en proyecto. Ahí es un espacio para poder desarrollar eso. Entonces, algunos han propuesto proyectos en fútbol, otros han propuesto proyectos de investigación en temas específicos, como los insectos o
los arrecifes o Los duendes los y las hadas. duendes, El cubo Rubik. o el cubo Rubik, cómo entender el cubo Rubik o cómo desarmar un cubo Rubik para hacer nuevos cubos Rubik. O sea, cosas que nos retan a nosotros y que nos parecen bien interesantes. Este espacio es muy acompañado, pero cada uno de los niños y niñas va dirigiendo su idea o su proceso de construcción o de dibujo o de lo que se les pueda ocurrir en ese tema o en ese momento de ambientes de aprendizaje. Luego que pasa eso, que es casi como un laboratorio, viene un espacio que nosotros llamamos servicios. Y es cuando los niños, después de recoger los espacios de ambientes, o sea, donde trabajamos ambientes, se recoge todo y se organiza el salón o los salones. Y luego hacemos servicios donde hay un sistema, o nos inventamos un sistema, que hemos inventado varios, o ruletas, o fichas, o donde vamos rotando los servicios, que tienen que ver con organizar las mesas del comedor, o el baño, o el compost, rastrillar hojitas que van para el compost, el lavamanos, lavar los trapitos. Y en ese sentido, todos los niños van rotando y van entendiendo que es cuidar, ¿no? Que no solamente nos cuidamos como nuestros gustos o nuestras motivaciones o nuestros intereses, sino también cuidamos nuestro espacio que usamos para eso. Cuidamos nuestros colores, cuidamos nuestras cosas físicas, y eso hace que también nos cuidemos a nosotros, o sea, que el espacio sea importante y también el entorno a los espacios de aprendizaje. Luego que tenemos esa parte de servicios, vamos al círculo final. Entonces, en el círculo final, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué aprendimos? O si tenemos alguna molestia. O sea, de nuevo la voz ya más, ¿cómo lo podemos decir? Como oficial, porque igual la voz de ellos está todo el día. O sea, ellos en algún momento puede pasar algo en el juego libre. Si es tan importante que involucra a varios, hacemos una mini asamblea con esos que involucran la situación, o con todos. O sea, podemos parar todo para hacer una asamblea porque pasó algo y porque algún niño o niña necesita ser escuchado por todos. Pero en el círculo final pasa, digamos, lo cotidiano, donde podemos decir cómo nos sentimos y si tenemos alguna molestia, o decir que estamos felices. Y cerramos el círculo y ya terminamos como el momento del día. Esa es como más o menos la estructura de los momentos. Esto es orgánico, se va transformando. Los niños a veces proponen, muchas veces, tener más tiempo de alguna cosa o de otra, o defienden mucho sus espacios que más les gustan. Falta matemáticas y literatura. ¿Cómo se llaman esos dos? Bueno, hay un espacio que llamamos juegos matemáticos y juegos literarios, donde funcionan como en la modalidad de taller, donde tenemos esas estrategias para jugar, digamos, desde el lenguaje y la matemática, ¿no? Harían parte del esquema de los talleres donde teníamos las artes y tenemos estos espacios como un poco para extrapolarlos o sacarlos del proyecto y dejarlos como algo que es divertido en sí mismo, que cómo podemos jugar con el lenguaje o cómo podemos jugar con la lógica matemática, lo espacial, ¿no? La matemática no vista solamente como un ejercicio en un cuaderno, sino como un ejercicio en el espacio, en el entorno, en el juego. Construimos muchas cosas, o sea, ahí podríamos profundizar un poquito más con relación a eso. Yo creo que hay algo muy lindo y es uno de los grandes regalos, es ver cómo naturalmente desde el juego, la inspiración y momentos donde realmente ellos están motivados a estar, surge el aprendizaje. Entonces, digamos, acá no nos proponemos sentarnos a aprender a escribir, sentarnos a leer, aprender matemáticas, sino que sencillamente ese conocimiento naturalmente va floreciendo en la medida en que esa motivación y esa explicación estén dadas.
Y ahí viene algo muy lindo que tal vez para mí como madre de Tommy Mate ha sido maravilloso, y es el amor por el aprender se vuelve absolutamente natural. Aquí en que estar, sino es todo lo contrario. Ahorita salimos a vacaciones y los niños es ¿por qué paran? ¿Por qué tan largo? ¿Por qué no vamos a UBA? ¿Por qué no estamos allá nuevamente? Y llegan a sus casas y traen toda esa información ya puesta, donde el mismo día esos espacios que tienes integrados los pasan a las casas. Entonces aquí llega el construyamos, leamos, jugamos con esto, hagamos esto, y es súper lindo ver cómo eso se va integrando completamente. Lo otro es tener en el esquema de aprendizaje que nosotros tenemos, que es la observación y la presencia. Lo que hay es un acompañamiento permanente al niño desde la observación y desde cuáles son sus intereses, y desde ahí es que gestamos que se ocurra todo el aprendizaje que también como humanos pues requerimos para estar acá, como es el leer, el escribir, las matemáticas, la palabra es sagrada, la gestión emocional. Trabajamos mucho, mucho el que el niño pueda entender qué está sintiendo, cómo procesa sus emociones, cómo pone límites cuando lo requiere, cómo está presente para cuidar al otro cuando el otro lo requiere. Y tal vez esos son valores que están permanentes dentro de todas las actividades. Entonces mucha gente nos pregunta, bueno, pero allá ustedes entran y le dicen a uno qué va a aprender el niño. La respuesta es no, lo estamos construyendo en el día a día. Y cuando decimos lo estamos construyendo, esto es muy importante, no es solo Lorena y Raúl, de verdad lo estamos construyendo todos como comunidad. Entonces tenemos unos encuentros con los niños y los maestros, y después los papás, los niños y los maestros, como unos encuentros para plasmar en qué está el niño, qué expectativas tiene, qué lo está llamando, qué proyecto quiere. Y ahí vamos creciendo y vamos tejiendo todo el conocimiento. Entonces, por eso lo llamamos comunidad, porque todos estamos construyendo para que los niños y nosotros también estemos en un trabajo permanente de crecimiento para poderlos acompañar a ellos y que puedan soltar y sacar todo su potencial. Entonces, desde ahí la presencia de uno en su casa, en su espacio, en la palabra con Lore y Raúl de qué están haciendo, qué están aprendiendo, qué vemos en los niños. De pronto el niño llega, mira, no sé, cubos Rubik, me encantaron los cubos, pero quiero hacer uno. Entonces, uno pasa esa información a los maestros y ellos se encargan con el grupo ampliado, que ahorita lo vamos a ver un poco más, qué hacemos y qué necesitamos para poderle apoyar al niño en ese espacio. Entonces ahí se vuelve también un espacio muy lindo, porque casi, que yo creo, no sé si ustedes me corrigen, pero es un programa individual para cada niño. O sea, cada niño tiene su propio mapa de navegación que estamos escribiendo permanentemente. Todos los días se está escribiendo algo y se está haciendo y se está tejiendo. Hay una pregunta, creo. ¿No? Bueno, yo quería hablar un poco de estos procesos como que van ocurriendo, que ya pues acabaron de narrar, en términos de la búsqueda del autoaprendizaje, ¿no? Ahora pues vamos acompañando de acuerdo a las edades, desde el juego, la naturaleza, el vínculo, las motivaciones. Y luego, a medida que vamos creciendo un poquito más, vamos empezando a darnos cuenta de cómo es que yo voy aprendiendo. Además de que voy teniendo unos ambientes que me estimulan, que me ofrecen posibilidades, que me escuchan, que soy visto y reconocido, que existo dentro de una comunidad, que tengo un rol específico dentro de esa comunidad. Ahora, la autoobservación y el autoconocimiento, que también son estas situaciones que ocurren en los círculos o pues en el día a día, en el acompañamiento emocional, como menciona Diana. La autoobservación y el autoconocimiento me van permitiendo darme cuenta cómo es que son mis procesos de aprendizaje diferentes a los de mi compañero o mi compañera, y voy gestando en la medida en que voy creciendo mis propias rutas autodirigidas de aprendizaje. Entonces, nosotros no seguimos un currículo ni seguimos los lineamientos del ministerio, seguimos los intereses y las motivaciones de los niños y las niñas. Y además de eso, en el espacio del proyecto, sí que vamos tejiendo la responsabilidad de los acompañantes, es seguir tejiendo la conciencia de que esos aprendizajes que ellos van decidiendo realizar
están tejidos dentro de una historia, dentro de un contexto, dentro de una cultura, una sociedad, una comunidad más amplia, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta que el interés, por ejemplo, por los insectos tiene que ver con una disciplina que se llama biología y luego le vamos poniendo nombres, conceptos, ¿no? Inicialmente en las edades los más pequeñitos es súper experiencial, sensorial, en contacto directo, en el juego, en la sensación, entonces voy aprendiendo del espacio porque voy moviendo en él, etcétera. Más adelante vamos eso convirtiéndolo en texto, en palabra escrita, en concepto, y luego más adelante en unas rutas de aprendizaje mucho más formales, ¿no? Entonces los más grandecitos ya están escribiendo y planeando sus propios procesos sus planes de trabajo, les llamamos planes de trabajo, desde las preguntas problemas, vamos haciendo ya como caminos más concretos y formales, ¿no? En lo académico, digamos, en esa parte en relación a las disciplinas, pues que nos han acompañado, ¿no? No nos desligamos, por supuesto, del conocimiento del mundo, sino que lo vamos tejiendo desde el impulso del niño y la niña, y luego lo vamos haciendo visible. Y lo vamos, como decía Diana, registrando en unas bitácoras. Entonces, cada periodo de 2 meses nos reunimos y vamos viendo qué sucedió antes, cómo estoy ahora, analizando desde diferentes aspectos de cómo es nuestra expresión de las emociones, nuestra expresión del hacer, del pensamiento, en el diálogo. Entonces vamos haciendo las rutas para el siguiente periodo y así se va transformando. Todas esas necesidades que van surgiendo, la comunidad de Mapadres las van acompañando. Entonces surge la necesidad de unos computadores para los más grandes, entonces nos movilizamos para ello. Y así vamos creciendo con el grupo, ¿no? Y yo creo que de pronto ya Dianis nos puede... Sí. Algo que me parece también importante y es cómo la fantasía tiene su espacio. O sea, los niños dibujan y expresan sus historias, que están permeadas también por los referentes que tengan. Hay chicos que tienen más influencia de videojuegos o películas, hay otros que no, pero toda esas múltiples posibilidades de fantasías son súper importantes. Aquí no es importante enseñar a dibujar, sino recibir maravillosamente esos dibujos de los niños, desde los 3 o 5 o 6 o 7. Eso fue una sorpresa para muchos, porque al comienzo algunos decían, no, es que yo no sé dibujar, o no se me ocurre. Cuando se dio el espacio, solamente el espacio y la posibilidad, el ambiente para hacerlo, salieron un montón de personajes y de cosas maravillosas que fue una sorpresa para ese niño encontrar de que sí sabía y de que tenía imaginarios y que podía inventar historias y que eso los llevó a tener la necesidad de escribir de esas historias. Y después los llevó a investigar sobre duendes, pero duendes donde hacía una analogía entre lo que iba encontrando en la naturaleza y lo que él imaginaba que tenía que ver con ese personaje. Eso me parece un proceso muy bello porque generalmente los niños se les acartona y se les dice que, no solamente por la educación, sino por todos los medios masivos donde los dibujos tienen que ser de esta forma. Entonces está Goku o está muchos referentes manga o dibujo naturalista o un montón de super dibujos, no digo que estén mal, o sea, están bien, pero que los niños creen que es la única verdad. Cuando ellos descubren que sus dibujos tienen un protagonismo, tienen una presencia, tienen un valor, que son reconocidos, eso para mí es un milagro maravilloso, porque igual van evolucionando, ¿no? Y ellos los hacen evolucionar. Eso me parece interesante, cómo esa fantasía está relacionada con lo que van viendo en la naturaleza y con lo que van viviendo en su vida cotidiana, lo que viven con sus padres. Sus padres también descubren muchos que sus padres son sus héroes, o el perro, y empiezan a construir sus propias historias. Y no solamente, porque quiero ser claro, no solamente lo que te diga Minecraft o Among Us o X
referente, sino que ellos también pueden ser autores de su propia historia, que involucran lo otro, sí, también, porque estamos en el mundo y eso también es importante. O sea, no estamos en el territorio, digamos, metidos en una finca, digamos que sea la de Ecualdea, sino también escuchamos cuando de pronto totean una piedra del río y suena el totazo, ¡bam! O cuando pasa un camión, o cuando se cae un árbol, o lo que pasa en el pueblo. Entonces hacemos salidas al pueblo, o los grandecitos van a caminar a una caminata grande a Chorro de Plata. O sea, como estamos articulados con el mundo, pero en un ambiente donde están cuidados los chicos. Hablamos con los mapadres también de pregunta por allá, les creo ver. Catherine. Sí, gracias. Tengo 1.000.000 de preguntas. Dale. Pero bueno, la primera, ¿cuál es el objetivo? Porque cuando ustedes hablan de comunidad de aprendizaje, uno enseguida piensa en que finalmente como seres humanos estamos aprendiendo a lo largo de todo nuestro proceso vital, y entonces la comunidad de aprendizaje puede incluir inclusive a los abuelos, ¿cierto? A los mayores. Pero digamos que como objetivo específico con respecto a las infancias y a las adolescencias, el objetivo es que los gatos peludos terminen un proceso de aprendizaje. ¿Cuándo, cómo y en qué condiciones para lo que sigue después? Digamos que dentro de esta manera en que está organizada la sociedad, los chinos hacen preescolar, primaria, bachillerato y se van para la universidad, ¿cierto? Y como mamá pienso en que sí, yo tengo la expectativa de que mi gato peludo pues vaya a la universidad. ¿Qué carrera? No tengo ni idea. Pero entonces me pregunto, en estas comunidades de aprendizaje, ¿ese objetivo está planteado para que los chinos se gradúen en un cierto momento y pasen a ese siguiente momento que es la universidad? Entonces, ¿cuál es el objetivo que ustedes tienen y en qué condiciones nos lo entregan? No te lo entregamos porque no lo recibimos. Vivimos nosotros y entre todos lo construimos. Esa sería la mía, pero Sí, oigamos aquí yo creo que ese gato peludo aprende a pensar. Ese gato peludo aprende a resolver problemas. Ese gato peludo aprende a vivir con sus emociones y de cómo esas emociones son maravillosas para su aprendizaje como ser humano. Y de cómo con el colectivo y con el maestro acompañante y con los mapadres, esas emociones pueden desarrollarse, pueden evolucionar y podemos vivir en comunidad. Por eso es importante esa comunidad. Y ese gato peludo, si decide, o sea, lo que queremos o nuestro objetivo es que ese gato peludo tenga la capacidad de optar por lo que quiera. Porque si ese gato peludo sabe pensar, sabe manejar sus emociones, sabe usar su cuerpo físico, puede pasar cualquier examen en cualquier parte. Puede validar y puede estudiar en la universidad que quiera. O sea, o puede decidir no estudiar. Puede decidir recibir la información en otros medios que son cada vez más posibles y aprender como quiera, de la manera como quiera. Digamos, eso es como lo que queremos. O sea, nuestro objetivo es que las semillas germinen y que se germinen como cada una lo construya, y sí, que la comunidad genere esos espacios y esas condiciones para que eso pase. Porque sí es importante aprender a leer, sí es importante moverse con la lógica matemática, percibir el mundo también desde esa mirada, y que está articulada, porque somos todo. Eso no son como partecitas separadas o articuladas como pegaditas, como una cajita que se va llenando, sino es más íntima esa relación que tenemos los seres humanos con el aprendizaje. Es un milagro maravilloso. Entonces no es tan importante, y lo digo con mucho respeto, no es tan importante el contenido como el cómo se da, cómo aprendemos. Y ahí estamos descubriendo y aprendiendo cada día.
No decimos que tenemos la fórmula, ni decimos que, porque vamos descubriendo el camino con cada individualidad y también con cada grupo, ¿no? O sea, también es chévere cómo cada grupo tiene sus características. De pronto con otros grupos que lleguen, será otros caminos diferentes, otros momentos diferentes. Hay niños que, ya hay chicos de 6 años que ya quieren escribir y que ya estén escribiendo. Hay otros que son más grandes, que están en otro camino, que son súper, desde el movimiento, y las inteligencias son importantes para nosotros, las múltiples inteligencias son muy importantes, mucho. Entonces hay otros que están muy desde el movimiento y su inteligencia espacial es súper dinámica, y su oralidad está muy enmarcada en temas muy específicos. Hay otros que su dibujo y su estética, su camino, su manera de manifestarse está en lo gráfico. Entonces, ¿cómo podemos? Ahí es donde está un poquito no diría, el maestro acompañante está en darse cuenta de eso y cómo se imagina caminos tanto individuales como grupales, como excusas. Entonces, a ver, por ejemplo, el año pasado hicimos con el grupo de los pequeños, estaban muy con los juegos y los juegos y los juegos de video y no sé qué. Yo dije, bueno, listo, hagamos un juego. Entonces nos inventamos un juego de mesa que se convirtió en un juego de piso gigante, y armamos personajes y ellos me iban contando, ¿no? Es que yo les decía, bueno, es que ustedes saben más que yo, cuéntenme que tiene que tener un personaje y los mundos y todo, y como todas esas características de los juegos, unos nos iban contando, otros estaban escuchando, y eso lo volvimos algo analógico, con pruebas analógicas. Entonces nos inventábamos pruebas en el territorio, y una de ellas fue construir una balsa para atravesar el lago, algo concreto e incluso un poquito ambicioso para un grupo de los pequeños. Lo hicimos y nos montamos en la balsa, fue de uno en uno porque nos faltó tiempo a hacerla más grande, con galones que encontramos en el mismo territorio, con unas estivas, porque a ellos se les ocurrió que con las estivas funcionaba. Investigamos, usamos la tecnología para investigar, dibujamos, nos imaginamos, calculamos más o menos cuántos galones íbamos a necesitar, probamos un galón. O sea, es un ejercicio también de experimentación y exploración, pero a eso le vamos colocando cuentas, a eso le vamos colocando palabras, a eso le vamos colocando sentido y también historia, ¿no? Entonces queremos ser el grupo, en ese momento nos llamábamos el grupo Tsunami, y entonces era como una ola gigante de cosas que salían. Este año estamos construyendo casitas en ramas y queremos hacer nuestro club, y entonces vamos a hacer una chocita chiquita donde quepamos todos los del grupo de construcción, pero no todos están como muy apegados a la construcción. Entonces otros dibujan el proceso, otros están pintando porque estamos imaginando de qué colores va a tener ese espacio, y ahí vamos descubriendo un poco. Entonces no te puedo decir que ese gato peludo a los 9 años va a estar en tal cosa, o a los 7 años va a estar en tal otra, sino ese gato peludo es el que nos lo va a decir con el proceso, y tú vas a estar presente como viviendo ese proceso también, porque en la casa pasan muchas cosas, el fin de semana pasan muchas cosas, el abuelo del gato peludo también le enseña muchas cosas, y ahí vamos encontrando el camino. Lo importante es que ese gato peludo esté tan emocionalmente inspirado, digamos. Sí, iba a decir fuerte, pero no se trata de fuerza, se trata de manejar las emociones y dejarlas aflorar, porque son importantes todas. Y cómo ese pensar también es flexible, cómo ese pensar es útil, ese pensar es efectivo, y todos los aspectos del ser humano, que no solamente están en lo emocional o en el pensar, porque hay muchos aspectos del ser humano, muchas inteligencias. No todos quieren estar en una universidad, hay otros que les encanta construir cosas y armar cosas, que en sociedades un poquito más avanzadas son más valorados esos trabajos de lo manual. Sí, siento que muchos quieren volar, ¿no? Como viajar, o sea, se imaginan cosas, dicen yo quiero ir a tal parte, yo quiero ir a Nueva York, o quiero ir a Japón, porque la cultura japonesa le llama la atención a Maxi. O sea, como que
su mundo se abre y esa es la idea. O sea, no quedarse como primaria, bachillerato, universidad y ¡pum! Se terminó la vida, sino es que la vida es mucho más de lo que nos dicen que somos. O sea, muchas veces yo soy artista plástico, en mi caso, por ejemplo, o yo soy tal cosa, ¿no? Yo soy un ser humano maravilloso en construcción y puedo hacer una mesa o puedo diseñar una casa o puedo, o sea, lo que yo pueda decidir y trabajar también disciplinadamente y duro para lograrlo. Yo No creo, sé si la respuesta es, a veces yo dudo incluso también, porque nosotros los seres humanos necesitamos mucho la estructura y es importante las estructuras. Aquí vamos construyendo la estructura juntos, vamos construyendo la estructura juntos y la invitación es a construirla juntos, más que a decir que ya tenemos la respuesta y que tenemos una estructura súper linda y súper válida, no. yo aportaría dos temas, Catherine. Lo primero es que con toda seguridad el niño hoy ya sabe qué quiere y se sabe ver. Entonces no va a llegar ese momento de tengo que decidir qué, porque pues ya tiene el sentir de su propósito, porque eso es lo que estamos cultivando. Y con toda la información va a tener las herramientas para moverse. Tenemos una gran riqueza en nuestra comunidad, es la diversidad cultural. Tenemos familias de diferentes partes del mundo. Ahorita tenemos unos ingleses, unos ecuatorianos, unos italianos, unos turcos. Y por ejemplo, el italiano va cada año a Italia, unos belgas, y él va a Italia, Gaby tiene 7 años, 8 años tiene Gaby. Y él va y allá por ley tienen que presentar un examen anual para que ellos puedan decir que sí está como en homeschooling o aprendiendo el niño. Y él va todos los años y con el conocimiento de acá presenta su examen y pasa. Lo único es que sus papás pues le están trabajando el italiano, pues porque el examen claramente es en italiano. Igual en nuestro sistema, la forma de, yo no sé, validar, no sé cómo sería la palabra, si lo puedo hacer ante instituciones que hacen los procesos de homologación o sencillamente puedo hacer y presentar las respectivas pruebas del saber, que la puedo presentar en quinto, en noveno y si me corrige creo que es en 11, ¿no? En 11, o sea, bueno, no sé. Y ahí también, pero eso es elección. Se trabó, ¿cierto? Sí, creo que sí. Pensé que era solo a mí. Sí. Nos congelaron. Nos Sí. congelaron. Bueno, Yes. mientras regresan, yo respondería a esa pregunta, pues afirmando que nuestra búsqueda y nuestra apuesta es por la desescolarización. Y eso es un proceso profundo, porque nuestra mente está escolarizada, ¿no? Nosotros adultos hemos crecido, nuestra sociedad es una sociedad que se entiende de esta manera, ¿no? O sea, así nos entendemos y somos individuos y somos seres en la medida que atravesamos unas etapas que nos dicen que necesitamos atravesar y así nos definimos como individuos aptos para una sociedad, ¿no? Entonces nuestra búsqueda ni siquiera es homeschool, porque el homeschool pasa por traer esas estructuras a la casa, algunos, ¿no? El homeschool es muy amplio, pues, sino desescolarizarnos, ¿no? Unschool, dirían otras personas. Y eso pasa por un proceso de desaprendizaje de los adultos. Entonces ahí es muy bonito y se conecta tu pregunta con el proceso paralelo y permanente que es el acompañarnos a los adultos también. Y esa pregunta, por ejemplo, o esa afirmación que tú haces de si yo quiero que vaya a la universidad, ¿cómo hago? Pasa por ahí, ¿no? O sea, si mi apuesta va a ser por escuchar sus intereses no van a ser la universidad, por ejemplo, ¿cómo entonces vengo y me regreso a mí y me acompaño a mí para hacer conmigo un proceso de transformación de cómo yo lo voy a entender a él? Y es una pregunta muy válida porque pasa por nuestras conversaciones en las reuniones de mapadres que tenemos, y es que una de las preocupaciones muy válidas es qué van a hacer cuando sean grandes, ¿no? ¿Cómo van a vivir? ¿De qué van a ganar dinero? ¿Cómo qué? ¿Qué van a hacer cuando sean grandes? Y nosotros hemos aprendido que para poder estar bien siendo adultos nos toca hacer la universidad, trabajar, la pensión, y esas estructuras están cayendo por todas partes, ¿no? Por todas partes, cada vez más. Entonces ahora nuestro reto creo que es un poco mayor y es, ok,
sí que es válida mi preocupación y mi interés porque acompañar a ese niño para que no solo sea y se exprese ahora, sino que cuando crezca tenga posibilidades de estar y ser en el mundo. Nuestro reto es cómo hacemos para que no tenga que, para poder estar y ser en el mundo, sacrificarse a sí mismo, ¿no? Sino siendo él y buscando su autonomía y su expresión del mundo, cómo puede, al contrario, ¿por qué no ir al mundo a transformarlo, ¿no? Me parece que es una apuesta subversiva, porque nos invita a entendernos a nosotros mismos fuera a estar todo el tiempo cuestionando las estructuras, justamente, ¿no? Lo que decía Raúl. Nosotros, pues todo en la vida de una forma, ¿no? Nuestras formas van variando y nos movilizan mucho porque nos exigen emocionalmente también a los adultos estar en permanente actualización, ¿no? Los niños crecen muy rápido. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo un proceso de que el año pasado están mucho más cerquita en intereses y juegos y ahora hay un poquito más de distancia entre los más grandes y los más pequeños. Transforma nuestras estrategias, ¿no? Antes era más fácil jugar juegos colectivos, ahora nos toca actualizarnos, ¿no? Es una apuesta muy viva y muy apasionante porque todo el tiempo nos invita a movernos y a estar en observación y en acción y en cuestionamiento, ¿no? Hace poco recibimos la visita de una mamá que educa en casa y fue muy bello recibir, o lo que yo sobre todo recibí de ella fue como todo lo que yo sienta que tengo miedo o cuestiono de lo que está pasando con mi hijo o hija, lo traigo primero a mí, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me da miedo de que no vaya a la universidad? O no solo eso, muchas cosas, ¿no? De que no aprenda a dividir, o que no aprenda todas las capitales del mundo, o que todo eso me genera a mí, ¿no? Y como yo vengo como adulto a acompañarme a mí mismo, y muy bello porque en nuestra comunidad entonces también están esos espacios, ¿no? Los espacios de reunión de mapadres, una vez al mes nos reunimos a conversar esto, una vez al mes también nos reunimos los mapadres a tejer todo lo logístico en un espacio que se llama Corazón Colibrí. Digamos que el compromiso de lo comunitario nos lleva también mucho a estar viéndonos a nosotros mismos. Es una relación entre lo individual y cómo voy a mi ser y desde el autoconocimiento y la autoobservación transformo y luego desde lo comunitario soy espejo o me espejan y aquí también soy acompañada, soy vista. O sea, todo lo que sucede con los niños también estamos como en proceso de que suceda con nosotros también, ¿no? Cómo nos escuchamos, cómo nos conversamos nuestras dificultades. Entonces, yo siento que sí, que el aprendizaje es para la vida. O sea, estamos acompañándonos a vivir, ¿no? Y bueno, hay más preguntas en el chat, hay más preguntas, voy a leer. ¿Cómo es el manejo de los niños que ya tienen escolarización? Lo digo por mi hijo de 8 años que está en tercero y mi hija que está en transición. No sé si Raúl o Diana. Bueno, hay que verlo, observarlo y escucharlo, ¿no? ¿Cómo se siente con eso? Lo que nos ha pasado con algunos es casi que un ejercicio de sanación un poco. Lo digo con muchísimo respeto porque también conozco y tengo amigos maestros que hacen cosas muy creativas. Y no todos los niños también son para este tipo de procesos, ¿no? O sea, también hay que entender que este no es el mejor camino, este es uno. Y fue chévere como descubrir cómo para ellos hay cosas que pueden ser divertidas. Por ejemplo, con las matemáticas. Cuando dijimos la palabra matemáticas para algunos fue como, uy, como sinónimo de aburrimiento o de algo estresante y de algo cansón por las experiencias que habían tenido. Los que no habían tenido ninguna experiencia con eso, pues no tenían ni idea. Pero fue como para ellos fue una sorpresa descubrir que pueden sentir o vivir las matemáticas desde el juego y desde el movimiento y desde las imágenes bellas. Entender que las series o las tablas las podemos ver en figuras geométricas o saltando o con diversas posibilidades de la memoria y de la vivencia. Eso para ellos fue una sorpresa y me parece muy
rico. Otros quisieran más intensidad, digamos, más contenido. Entonces ahí es donde el maestro acompañante puede entender esa individualidad, ¿no? Que no es todo para todos, sino que hay momentos o estrategias o proyectos específicos para esa individualidad. Entonces ahí es donde esos rincones o esos espacios individuales se hacen importantes, porque como tenemos multiedad, no pretendemos como nivelarlos a todos ni en un punto, ni en otro, sino entender el proceso de cada uno y cómo esas curvas son individuales. Eso digamos, es lo que hemos vivido hasta ahora. Podemos sorprendernos también, podemos sorprender. De hecho, nos sorprendimos de una familia inglesa que vino a estar un mes solamente y la chica ya tenía, digamos, escolarización, pero había tenido un espacio en casa desde la pedagogía Waldorf con su mamá y veía las matemáticas de otra forma. Entonces es múltiple como esa experiencia con su historia académica. Podemos, no quiero como decir que hay un solo camino o un camino de sanación o un camino de regularización, sino más bien observar y escuchar esa individualidad y descubrir el camino juntos. Si realmente se vuelve un proceso, pues como cuando entra alguien que no está escolarizado, hemos tenido de ambos casos, escolarizados y desescolarizados, y el proceso es lo mismo, es ver la semilla, encontrar su potencial, vincularnos a ella, descubrir, llenarla de motivación e inspiración para que ese aprendizaje natural surja. Nosotros estamos ubicados en San Francisco, Cundinamarca. Estamos en la vereda San Miguel, dentro del territorio de la Aldea Feliz. Como comunidad tenemos un arriendo de un espacio ahí donde hay 2 aulas y pues tenemos acceso a disfrutar de ese espacio que es absolutamente hermoso y maravilloso. El horario que tenemos en este momento empieza a las 7:30 de la mañana. Los niños llegan como a explorar media hora de juego libre y como lo expresaba Raúl, a las 8 de la mañana empieza con el círculo como, no quiero decir el proceso formal, pero pues sí, el día. Estamos hasta las 2 de la tarde donde cierra el círculo. Y ese es como el espacio, pero realmente permanentemente estamos como acompañando. Y tener espacios de donde puedan asistir los niños que definitivamente siguen escolarizados. En el momento pues no lo tenemos abierto porque pues toda nuestra energía está puesta en los niños que están hoy acompañando e integrándose a nuestra comunidad. Por aquí había otra, bueno, Caterine, claro que te enviamos el video. Listo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, mientras llega otra pregunta, compartirles como comunidad nos ordenamos, nos autogobernamos, entonces funcionamos en este momento como un esquema de sociocracia, donde estamos conformados por células. Cada mapadre debe ser parte de una de las células, donde sus saberes puedan ser puestos al servicio de la comunidad. Tenemos una célula de administración y logística que manejan toda la economía y toda la logística, materiales. Tenemos una de comunicaciones que se encarga de comunicar afuera y adentro. Tenemos construcción que se encarga del mantenimiento de las instalaciones, de construir los nuevos proyectos. Tenemos pedagogía, donde pues estamos en este círculo, pertenezco yo, Lore, Raúl y otras dos madres, que todo el tiempo estamos acompañando todo este proceso de aprendizaje. Tenemos Buen Vivir, que se encargan como del buen vivir de la comunidad, de las celebraciones, de las salidas. Mensualmente buscamos siempre hacer una salida, semestralmente salimos en campamento. El del primer semestre son solo niños, el del segundo semestre es toda la comunidad ampliada. Tenemos permacultura, que están tejiendo todo el proceso de permacultura con nuestra comunidad. Básicamente es como eso, ¿no? Esa es la información que tenemos. Como comunidad, pues nuestros aportes están dados para sostener el proyecto. Mensualmente el aporte está en 800,000 pesos por cada niño. Este valor lo aprobamos como comunidad, entonces cuando hay movimientos nos sentamos en comunidad, bueno, ¿cuánto es el aporte que requeremos ahorita? ¿Cómo se va a manejar? Hay opción de un espacio para trabajar online mientras el niño participa. Por mi caso, que me queda lejos y llevarlo y volver sería muy difícil.
y esperar mientras trabajo online. Sí, sí, Joan, hay un espacio que ya se tejió con la aldea feliz, porque hay varias familias así, pues muchos nos hemos trasladado a San Francisco, ya estábamos acá, realmente estamos pues muy cerca de Bogotá, pero hay otras familias que vienen y hacen un convenio con la aldea, ellos tienen una oficina, sí, tienen una oficina, y pues uno toma un espacio, se puede conectar a internet y pueden trabajar desde ahí mientras el niño está en la experiencia y pues ahí ya se teje la necesidad de cada uno. Bueno, no sé si alguien tenga una pregunta adicional. Aquí están hablando de que vive en La Calera y es difícil el transporte. Uy, sí, claro. Sí, además porque el vínculo como mapadres pues requiere presencia, ¿no? Requiere un trabajo en células, requiere un trabajo en mapadres que nos reunimos una vez al mes, en el compartir. Sí, hay algo importante y es que implica una transformación de vida de la familia. Y al venir a un territorio en el campo, es otra forma y es otra, eso también es bueno decirlo porque es una decisión trascendental, es un cambio. Para los que viven en la ciudad, venir a vivir al campo es un cambio hasta para el mercado, o sea, entender que hay que abastecerse y no tienes la panadería enfrente. Eh, es un cambio bien interesante. Yo también hice esa transformación de venirme acá al campo y de cambiar mi vida. Entonces, eso también es importante porque es una mirada del territorio, de la naturaleza, diferente, que es muy sana, pero también te confronta profundamente. Y eso me parece también claro de decirlo. Linda tu pregunta, Connie. Pues como colegio nos mantenemos con los aportes, entonces básicamente el valor de la matrícula y la pensión está dado en unos presupuestos que hacemos los mismos mapadres, donde con eso cubrimos los costos y pues un posible crecimiento de lo que haya que hacer. A veces hacemos festivales, entonces de pronto para este semestre vamos a sacar el festival de Huaquinza, que el objetivo en este semestre es construir el laboratorio para los niños más grandes y ya como armar esa parte de ciencias y de experimentos. Y como comunidad, pues cada familia pues trae sus intereses. Muchos trabajamos virtual. Digamos, yo con mi esposo trabajamos virtual, hay otros que trabajan en Bogotá, entonces cuadran ahí para 1 o 2 días a Bogotá a trabajar, otros tienen trabajos aquí en San Francisco, y sí, también como comunidad como que apoyamos proyectos. Entonces hay una familia que, por ejemplo, vende las granolas y vende toda la parte de semillas y nueces, entonces como comunidad, todos como que vamos y apoyamos esas formas para poder estar. Así nos vamos apoyando, sí, totalmente estado, pues porque todos vivimos cuando nos vinimos y los que no somos de acá, llegamos a este territorio, tenemos muchas familias que llegan del exterior, entonces el vínculo normalmente es, en este momento pues lo estoy recibiendo yo recibo el vínculo, cuando la persona dice sí, sí me interesa, miramos y hacemos un acercamiento más cercano, y ya cuando dice sí quiero apostarle al proyecto, una familia que ya está acá enraizada como que apadrina ese tránsito. Entonces, si es buscar vivienda, dónde vas a vivir, dónde comprar el mercado, cómo moverse en este territorio, pues porque es como pasar ese aprendizaje que ya tenemos muchos. Entonces, hay una familia que desde el inicio que la persona dice, voy, vengo. Tenemos muchos extranjeros que vienen, entonces con ellos pues el trabajo es más grande, incluso desde cómo lo recogemos en el aeropuerto, cómo llega acá, pues porque ya es otra historia muy distinta. ¿Existe la posibilidad de que el niño vaya un día o varios días para ver cómo se siente antes de tomar la decisión? Claro que sí, normalmente es el ideal de hacerlo, pues cuando vienen del extranjero no lo logramos hacer así, pero sí el ideal es que si ustedes quedaron aquí con este llamado en el corazón y sienten, el paso a seguir es que me escriban por WhatsApp, vinculamos una reunión ya más personal, donde estemos nosotros como acompañantes y ustedes nos cuenten, nos conozcamos la semilla, miremos cuáles son esas expectativas, cuál es ese llamado que tiene, y sí hacer como que venga y pueda vivir la comunidad, y ustedes también ya digan, no, sí, si nos entendimos, se pudo sentir bien, le gustó, pues porque esto hay que vivirlo y experimentarlo, ¿no? Como dijeron, pues es un cambio de vida, entonces es muy lindo venir, experimentar, sentir, y sentir si ese llamado pues está para poderse vincular.
ya completamente. Entonces sí es perfectamente viable, es la idea. Nosotros en este momento, pues los chiquitos ya estamos en vacaciones, igual en estas vacaciones vamos a hacer mingas de trabajo, nos conectamos en diferentes espacios como comunidad y ya entraríamos nuevamente en las actividades diarias el 8 de agosto, ¿cierto? Sí, el 8 de agosto. El 8 de agosto. Manejamos una estrategia que es puertas abiertas, entonces los mapadres de la comunidad, o sea, los integrantes de la comunidad, tanto abuelitos, papás, mamás, que hacen parte de la comunidad, pueden ir al espacio cuando quieran. Pueden pasar un día con sus hijos o nietos, con nosotros en el espacio. Eso ha sido muy chévere porque hay cosas que hay que vivirlas, más que hay que escuchar como la carreta, sino hay que vivirlas, hay que sentirlas. Y pues están abiertas los espacios para eso. Es un espacio como muy tranquilo, como muy abierto. También para entender, ¿no? Porque a veces pues cuando llegamos con muchas expectativas como que no entendemos cómo es que un niño puede aprender matemáticas si no hay clase de matemáticas. Entonces hacemos muchos acompañamientos experimentales desde el sentir para que veamos cómo funciona y que nuestra mente ya más estructurada también pueda entender esas nuevas formas que hay. Dale, Lore, ¿vas a compartir algo, Lore? No, nada adicional. Eso, que bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias por estar y escucharnos. No sé si hay más preguntas. Aquí súper dispuestos. Solo como afirmar la invitación a que es una casa de puertas abiertas que construimos entre todos. Bueno, eso, muchas gracias. Importante. Gracias, muy hermoso. Muchas gracias, los felicito a todos. Gracias. Y bello proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Con todo el amor y cuando sientan el llamado, cuando quieran venir, más que bienvenidos, si están pensando en formar parte, nos contactan y pues los seguiremos acompañando ya más cerquita. Gracias, Diana. Una cosa. Gracias. Dale, Pilar. Pues que me parece que tienen ya, o sea, definitivamente no es solo una propuesta pedagógica, de hecho, seguramente esto que dijeron al final es como lo que me parece muy difícil, ¿no? O sea, de verdad han logrado como quedar, no sé, a mí sí me suena a otro mundo, ¿no? Como que no es solo que el niño se acomode, sino que como familia uno esté dispuesto a tener otras prioridades, ¿no? Como que logre hacer su vida alrededor de esta idea, ¿no? Entonces sí, me parece muy interesante. Nosotros tenemos hijos grandes, pero sí estamos dispuestos, o más que dispuestos, como interesados, ¿no? En conocer. Pero nos interesa sí cuando haya pasado vacaciones. Entonces tú dijiste que eran de puertas abiertas, pero eso quiere decir para los que son parte ya de la comunidad, o uno si quiere ir un día puede llegar cualquier día, o cómo funciona eso. ¿Acordamos una cita con ustedes? Sí, acordamos una cita ahí eso es importante porque aunque tenemos puertas abiertas y no tenemos como rejas, sí cuidamos y protegemos mucho a los niños. Entonces, chévere tener una cita previa. Bueno. Claro, perfectamente. En los espacios que puedan están bienvenidos. Eso es lo que lo acordamos. Y hay otra cosa que no entiendo. ¿El colegio queda dentro de una ecoaldea? ¿Cómo es ahí eso? Ahí me perdí. ¿Sí? Las instalaciones quedan, digamos, los salones y el espacio queda dentro de la aldea feliz. Sí, estamos dentro de la aldea feliz. Y nos relacionamos, es nuestra comunidad que nos acoge, ¿no? Es una comunidad que está dentro de otra comunidad, ¿no? Sí, y hay 2 chicos en este momento que son hijos de familias aldeanas. En el pasado había más chicos que eran de familias aldeanas, pero que ya están también grandototes. Entonces, es una comunidad extendida, ¿no? No es, en un momento dado surgió, digamos, nació desde la aldea feliz, pero creció y se convirtió en una comunidad extendida
donde tenemos padres que viven aquí en la vereda San Miguel, otros en el pueblo, otros en Pueblo Viejo, en otras veredas. Otros en La Vega, incluso hay unos que viven en Nocaima. Hay una familia que llegó, que es un belga y una colombiana que viven en Ocaima y tienen su territorio allá y se transportan hasta aquí todos los días. Ellos son de los que se transportan y trabajan virtual ahí en la aldea. Sí, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos muy impresionados de que haya gente que logra poner en marcha estas ideas. Muchas gracias. Gracias. Es bonito eso. Muchas gracias a ustedes. Podían mandarnos un número, un teléfono donde uno se pueda comunicar con ustedes, contigo, con Raúl, no sé con quién, para uno hablar. ¿A ti te llegó el link por WhatsApp? ¿Tú cómo Por llegaste? WhatsApp, sí, ese número, sí, claro. Ese número yo Claro. les voy a mandar, pues no sé si hoy o mañana para que ya pase por la tarde, les voy a mandar como escrito qué es la comunidad para que lo tengan claro y pues ya vínculos que quieran hacer a través del contacto presente, pues que soy yo. Eso lo vamos rotando, esta vez pues lo tomé yo, pero lo vamos rotando y ahí está la puerta a la comunidad, ya sea quiero ir, quiero aportar, quiero compartir. Sí, trabajamos mucho pues esos procesos de intercambiar saberes, hemos tenido voluntarios que han llegado a enriquecer el proceso pues maravillosamente bien. Circuito tiene la experiencia de unos españoles que vinieron, también pedagogos y catalanes, y fue pues una experiencia divina porque llegaron con una voz y una mirada muy distinta y fue una semana creo que estuvieron y pues el enriquecimiento para ambos, para ellos y para nosotros fue muy lindo y pues claramente a los que quieran vincularse pues también me escriben y empezamos a tejer la forma de que se puedan unir a nuestro proyecto y a nuestra comunidad. Sí, yo creo que todos juntos estamos aprendiendo en diferentes iniciativas, tanto institucionales como no tan institucionales en el mundo. Y la idea es, como decía un poco Lore hace un tiempo, que es una propuesta diferente, subversiva, creo que ahora. Sui generis, la palabra es sui generis. Sui generis. Pero así hay muchas, incluso hay maestros en colegios del distrito que hacen propuestas sui generis o diferentes, muy especiales. Tú vienes del distrito, ¿no? Entonces esté por allá. Sí, con un poquito más desde lo institucional. Entonces, la idea es aprender juntos. No tenemos la respuesta, pero estamos amorosamente en el camino. Y yo sé que con la experiencia que tiene Connie, por ejemplo, con un trabajo tan intenso, pero tan interesante, todos podemos aprender. O sea, yo quedé como muy con muchas preguntas también. Eso me parece interesante cómo podemos conjugar conjugar saberes, pero también propuestas. No necesariamente, esta es una, en este entorno y en este contexto, pero puede pasar en Ciudad Bolívar, o puede pasar en Usme, o puede pasar en, qué sé yo, en otro lugar del mundo. O puede pasar en la casa de Pilar con sus chicos grandes, en otras formas, y poder aprender juntos me parece que es una intención incluso política, ¿no? De cómo el aprendizaje del ser humano es importante. O sea, la voz de los niños es importante. Hace 100 años, la voz de los niños, ¿cómo estaba? Hace 120 años, ¿cómo estaba? Sí, o sea, y ahora, ¿cómo está? O sea, también hay, ¿cómo se dice? Presiones y prisiones en las que están los seres humanos y los niños mucho. Entonces hay prisiones invisibles que también en las que están los niños. ¿Cómo hacemos para que los niños puedan tener su voz, que tengan su protagonismo real y que no sean vistos como algo para llenar, o al revés, que están completamente un poco como prisioneros del ego un poco y de los medios de comunicación donde no son libres? Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio para que los seres humanos seamos protagonistas de nuestra propia historia? Y ahí no es solamente los niños, porque en la medida en que un maestro es protagonista de su propia historia y es feliz haciendo su trabajo, eso se refleja en los niños. Entonces, aquí abiertos y
y también con Dispuesto. muchas ganas de aprender. Un abrazo para Bueno, todos. muchas gracias.